Ahora estamos con José de Chávez. José, te damos la bienvenida para conversar sobre esta problemática que estamos viviendo hace varios años, que es el de la minería, de la pequeña minería. No quiero calificarla de formal, informal, ilegal. Lo que sí sabemos todos que es pequeña minería y que se extiende a muchos territorios en el país, que afecta solo en la región Arequipa a 60.000 personas. ¿Cuáles tú dirías que son las principales características de esta pequeña minería ahora respecto a hace 10 o 15 años? Bueno, no, al contrario, gracias Patricia por la invitación y un gusto conversar sobre estos temas. A ver, en los últimos años ha habido un crecimiento, una expansión muy fuerte, muy marcada. Este tipo de minería es el otro rostro de la expansión minera en el país, ¿no? Siempre hemos hablado mucho de la gran minería, la mediana minería, pero este sector de pequeña minería, de minería artesanal, en algunos casos es informal, en otros casos abiertamente ilegal, es un sector que ha crecido mucho, ¿no? Hasta hace unos 15 o 20 años se hablaba de 4 zonas en el país: Puno, Madre de Dios, el sur de Ica, norte de Arequipa, el occidente de Ayacucho, Lucanas y La Libertad. Esas eran las 4 zonas. Pero en la actualidad ha habido un crecimiento y una expansión y este tipo de minería está por lo menos en 20 o 21 regiones en todo el país, en zonas andinas, en zonas amazónicas y también en zonas de costa, ¿no? Hasta hace, y esa también es otra característica que hay que subrayar, hasta hace no mucho tiempo, este tipo de minería no convivía, no coexistía con la gran minería. Normalmente se ubicaba en zonas, en yacimientos que no eran atractivos para la gran minería, salvo algunas excepciones. Creo que Patás era una de esas excepciones. Pero hoy en día sí, ya conviven, coexisten, y muchas veces además esa convivencia, esa coexistencia es complicada, es difícil, como está ocurriendo en algunas provincias altas de Cusco, de Apurímac, ¿no? Sobre todo en Cotabambas, y como está ocurriendo también en Patás y en algunas otras zonas del país, ¿no? Entonces hay una convivencia, hay una coexistencia y hay una disputa abierta, que es más o menos lo que está ocurriendo en la provincia de Patás, en La Libertad. Pero además hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. Este tipo de minería era sobre todo minería aurífera. Hoy en día ya no solamente es minería aurífera, principalmente sigue siendo aurífera, pero también hay pequeña minería informal de cobre y algunos otros metales de base. Hay minería informal, pequeña minería no metálica, y hay muchas comunidades que han comenzado a hacer este tipo de minería, ¿no? Y el otro factor que, sin duda, y con esto acabo, es el tema de los precios, ¿no? Que ha hecho que haya un crecimiento y una explosión, ¿no? Y con los actuales precios del oro y del cobre, sobre todo, sin duda se ha convertido en una actividad sumamente rentable, incluso más rentable que otro tipo de actividades ilícitas, ¿no? Claro, eso explica que tanta gente entre a la actividad minera. Pero la otra cosa es que los minerales no son cosas que se vendan en los mercados al por menor, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la articulación, entre comillas, entre la pequeña minería y la gran minería, no solamente son los casos aislados de Patás o el Cusco, sino que desde hace tiempo está, digamos, articulada por la cadena de comercialización, ¿verdad? Sí, sin duda. Y además ahí no solamente hay que ver la relación que pueda existir entre esta pequeña minería artesanal, informal, con las medianas y las grandes empresas, sino también con otros actores, como pueden ser las plantas de beneficio, ¿no? Estas plantas que procesan el mineral que extraen estos pequeños mineros, estos mineros informales, ¿no? Ahí ya hay una vinculación con plantas de beneficio que en un número importante son formales, ¿no? Alguna vez, conversando con Ricardo Soberón, él me decía que hay una diferencia sustantiva entre, por ejemplo, el narcotráfico y la minería ilegal, ¿no? Que en el caso del narcotráfico, el 10%, es decir, por ejemplo, producir hoja de coca puede ser legal. Esa hoja de coca sale,
entra en una cadena de comercialización, en una cadena de valor que es totalmente ilegal. Es decir, el 90% de esa cadena es ilegal. En el caso de la minería es un poco a la inversa. 10% puede ser ilegal, es decir, se puede producir en zonas prohibidas y por lo tanto soy un productor minero ilegal, pero rápidamente, y eso ocurre, digamos, en el norte de Arequipa, en el sur de Ica, rápidamente ese oro producido de manera ilegal entra en una cadena de comercialización y se convierte en una cadena legal, es decir, el 90% de esa cadena pasa a ser legal. Porque hay una serie, digamos, de elementos, de actores, hay una especialidad en esa cadena que se llaman los facturadores, que son los que permiten que ese oro extraído rápidamente pueda tener respaldo en facturas y pase a las plantas de beneficio, a las plantas concentradoras y después siga todo el proceso de comercialización, ¿no? Entonces, sí, sin duda hay una vinculación entre ese tipo de producción y actores formales, que pueden ser empresas mineras formales, pero también las plantas de beneficio, las cadenas de comercialización. Por eso es que el Perú exporta mucho más oro, por ejemplo, de lo que produce. Y estoy hablando de exportaciones legales y de producción legal. Ese es un tema importante porque, en mi opinión, hace que el problema de la formalización se haga más pequeño y se haga más grande en mirar el problema de conjunto, es decir, cómo funciona el conjunto de la cadena y qué es lo que habría que hacer para que asumamos responsabilidades compartidas, las grandes, medianas empresas, los beneficios, los formales, los informales, etcétera, pero además, eventualmente, pensar en cuál es la estrategia de desarrollo del sector. ¿O qué dirías tú al respecto? No, yo creo que estás planteando varias pistas que son fundamentales, ¿no? Tenemos que ver, digamos, el conjunto de actores, es decir, todos los actores claves que están precisamente ubicados en diferentes etapas, ¿no? Los productores, los que extraen, sea cual sea su estatus, ¿no? Pero al mismo tiempo también las cadenas de comercialización, al mismo tiempo también las plantas de beneficio, que son un poder enorme, digamos, en toda esa cadena, cómo se está exportando. Digamos, que el Estado peruano diga, en el 2023, por ejemplo, hemos producido casi 100 toneladas de oro, pero hemos exportado 174 toneladas de oro, las cifras oficiales, te está diciendo y se está reconociendo claramente que el Perú exporta mucho más de lo que produce, entonces por lo tanto hay una producción que no está siendo registrada y finalmente sale como una exportación legal, ¿no? Entonces sí, hay un mapa de actores, hay temas de trazabilidad que hay que tomar en cuenta, pero además yo creo que si queremos acercarnos a resolver este tema, que es un tema que sin duda ha adquirido una magnitud enorme, otro tema que hay que discutir, y ahí sí yo le doy la razón a varias de las asociaciones de mineros, de pequeños mineros, de mineros informales, en fin, como querramos llamarlo, porque ellos están cuestionando que el Perú está casi todo concesionado, me refiero a todos los territorios que tienen riqueza geológica para ser explotada en minería, ¿no? En el Perú, Claro, Patricia... en la provincia de Islay, el 56% del territorio está concesionado. Porque en el Perú ha habido un acaparamiento de concesiones mineras. Son casi 21 millones de hectáreas concesionadas para la minería en todo el país. Y hay territorios, hay departamentos, hay regiones donde más de la mitad está concesionada. La Libertad es un ejemplo de eso. El 51% de todo el territorio de la Libertad está concesionado. Arequipa también es un buen ejemplo de eso, provincias como la de Islay. Es decir, ha habido un acaparamiento de concesiones mineras y por eso los pequeños mineros dicen, ¿dónde yo voy a trabajar si todo ya ha sido adjudicado a la gran minería, sobre todo a la gran y mediana minería, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un tema que hay que discutir, porque sin duda hay un proceso de acaparamiento de concesiones que hay que buscar revertir, que está a la base de que pequeños mineros no puedan encontrar sitios para trabajar adecuadamente y se puedan finalmente formalizar. Y que además tiene que ver con que algunos de los que tienen la concesión no quieren tener contratos legales, abiertos y transparentes con los pequeños mineros. Pero hay otro tipo de minería que
creo que es importante distinguir esta que tú dices, la ilegal, y que eventualmente tiene que ver con zonas como la de Madre de Dios. ¿Cuáles son los puntos o los aspectos en donde la minería sí es ilegal y debería serlo para la pequeña, la grande, la mediana o cualquiera? ¿Y por qué razón? A ver, en ese tema sí ha habido un avance y una precisión, digamos, en el marco legal, ¿no? Digamos, claramente se ha establecido que hay zonas que son prohibidas para hacer minería. No puede haber minería en áreas naturales protegidas, está prohibido. No puede haber minería en territorios de pueblos indígenas, de comunidades indígenas, eso está prohibido. No puede haber minería en zonas productoras de agua, ¿no? Sistemas de irrigación, aguas destinadas para el consumo humano, ¿no? Eso está prohibido. Está prohibido también y es ilegal, por ejemplo, utilizar dragas en los ríos. Entonces, digamos, sí está claramente establecido, hay un decreto legislativo del año 2012, donde se busca hacer una diferencia entre lo que es minería informal, que es aquella actividad que se desarrolla en zonas no prohibidas, y si eventualmente los mineros cumplen con una serie de requisitos, que muchos dicen son demasiado exigentes, se podrían formalizar. Pero los ilegales son los que están en zonas clara y abiertamente prohibidas, ¿no? Que son estas zonas que he mencionado. Por ejemplo, en la gran mayoría de casos, minería en Amazonía es minería ilegal porque se desarrolla, es minería aluvial, se desarrolla en cuerpos de agua, ¿no? Además, en muchos casos también están en áreas protegidas, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, así se paren de cabeza, los mineros ilegales nunca van a poder convertir su actividad en una actividad formal, ¿no? Y eso también sería para la gran minería, digamos. Y eso también debería valer para la gran minería, efectivamente. Eso es válido, totalmente válido para la gran minería, ¿no? Si hay gran minería que pretende hacer su proceso productivo en ese tipo de zonas, sin duda está prohibido. Y habría que preguntarle al Estado peruano por qué sigue concesionando precisamente en territorios en donde está prohibido, porque eso está ocurriendo. Se concesionan en áreas protegidas, en santuarios nacionales, eso sigue ocurriendo, ¿no? Pero ahora, el otro elemento, Patricia, es que esa minería ilegal, y en algunos casos también en zonas donde hay, digamos, pequeños mineros, está acompañada de mucha violencia, ¿no? Está acompañada, digamos, de un circuito de economías vinculadas ya digamos, a bandas criminales que están pretendiendo, digamos, ejercer también este tipo de actividad con mucha violencia, que también va en contra de la pequeña minería, de los mineros informales, pero también de los otros estratos, ¿no? Pero eso también sería un síntoma o un signo, como lo que está pasando con el sicariato en las áreas urbanas populares, ¿no? De que el Estado no existe y que no tiene propuestas, iniciativas o alternativas para ayudar a desarrollar esas actividades en un curso más razonable para todos y todas, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, por ahí está en parte la explicación, digamos, un Estado ausente que no está presente en los territorios, un Estado sin capacidades, sin iniciativa, sin ningún tipo de voluntad política para intentar cambiar las cosas, ¿no? Nosotros subrayamos frente a todos estos anuncios que ha hecho este gobierno, cuando ocurrió lo de Pacás, que dicho se pasó, ellos estaban, digamos, no tenían la información de lo que estaba ocurriendo, eso quedó claro por el anterior presidente del Consejo de Ministros. Nosotros subrayamos que se puede anunciar que va a haber mayores efectivos policiales, estado de emergencia, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, pero lo concreto es que entre el año pasado, entre el 2024 y este año, si uno ve el presupuesto de la República aprobado, presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso, bueno, el presupuesto para combatir este tipo de minería disminuyó en 20 millones de soles, pasó de 90 a 70 millones de soles, es decir, no existe ni por asomo un intento serio, sostenido, de un abordaje para intentar revertir situaciones tan dramáticas como las que ocurren en Patás y en otras zonas del país, ¿no? Una de las acusaciones que se hace a los pequeños mineros es que son
hacen su actividad en situaciones de altísima contaminación y altísimo riesgo para la salud de quienes trabajan en esta actividad. ¿Tú sabes de algunas iniciativas, sectores, instituciones que estén explorando cómo es el proceso productivo, cuáles son los elementos de cambio tecnológico que podrían ayudar a que esa actividad sea más amable con el medio ambiente, más amable con la salud de los trabajadores, por ejemplo? Porque ahí hay un tema crítico. Yo te puedo acusar de que estás haciendo algo mal, pero tecnológicamente podría abrir una lógica de investigación para innovación tecnológica. ¿Qué sabes de eso? Bueno, hay algunas iniciativas que en algunos casos incluso ha habido en el caso peruano, ¿no? De buscar hacer minería sin mercurio, por ejemplo, sin utilizar mercurio. Había un ingeniero que estaba trabajando en esa línea, pero evidentemente, digamos, siempre se dice que el Perú es un país, la famosa frase, ¿no? El Perú es un país minero, ¿no? Sin embargo, claro, al margen de extracción y exportación minera, que sin duda la minería es un actor clave, una actividad fundamental en las exportaciones peruanas, no somos un país que le haya dedicado, digamos, capacidades, recursos para desarrollar procesos que permitan que esa minería sea más amigable, digamos, con los entornos, ¿no? Entonces, claro, decir somos un país minero y solamente seguir haciendo extracción y seguir haciendo exportación en concentrados, digamos, claro, se está aprovechando la riqueza geológica del país que hay en el territorio peruano, pero no hay ningún proceso serio para desarrollar tecnologías para mejorar y hacer que esa actividad sea menos impactante, digamos, generen tantos impactos negativos en los territorios. Ahora, la minería aurífera es un tipo de minería dentro, digamos, de todos los tipos de extracción minera que hacemos en el país, es la que genera mayor ecotoxicidad, ¿no? Entonces, sea cual sea el volumen de la actividad, digamos, la ecotoxicidad de la extracción de oro es terrible, ¿no? Entonces, los impactos ambientales son tremendos, ¿no? Y eso ocurre con la minería aluvial, como también con la minería filoniana, que es lo que vemos en las zonas andinas, ¿no? Entonces, sin duda, pequeños productores, sin tecnología, sin capacitación, sin duda desarrollan una actividad que los expone en primer lugar, pero también expone a las poblaciones vecinas y a los ecosistemas, ¿no? Entonces, sí, pero en ese tema nuevamente hay una total ausencia del Estado para intentar generar, digamos, capacidades distintas para hacer minería en el país, ¿no? Como hay una ausencia del Estado para convertir la actividad extractiva también en actividad transformadora.